continuar el estudio de naciones, pero vamos a empezar con lo básico, con los polinomios y división de polinomios. En el libro hay una gran cantidad de páginas dedicadas al estudio paulatino y lento de los polinomios. En esta clase o video no vamos a ser tan detallados en ese sentido, vamos a ir directo al grano. ¿Okay? Recordemos, un polinomio tiene la estructura f de x igual a x a la n, bueno, a sub n por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 1 por x, más a sub 0. ¿Okay? Donde a sub n, a sub 0 son constantes y x es la variable del polinomio y n es la potencia. Este es un polinomio, por ejemplo, de grado n, porque tiene el exponente máximo es n. Entonces, por ejemplo, f de x igual 3x cuadrado menos 5x más 2 es un polinomio de grado 2. ¿Ok? Porque es de grado 2, porque, bueno, el máximo exponente es 2. Esto es muy importante y va a jugar un papel muy crucial a la hora de resolver los límites, el grado. Pero vamos a entender algo. Los polinomios, si tenemos el límite, cuando x tiende a infinito de un polinomio, si nosotros solo tuviéramos una x, ¿ok? Bueno, si hacemos sustitución ingenua, este límite va a dar infinito. ¿Por qué? Porque x infinito no es una determinación. Ahora, de igual manera, el límite cuando x tiende a menos infinito de x es menos infinito. Entonces la variable sola simplemente no es un problema, da infinito. Y en realidad la variable a cualquier potencia no es un problema. Si tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito, bueno, vamos a agarrar, mira con infinito mejor, de x al cubo, bueno, esto es infinito. Igual, sustituyendo infinito al cubo, que es infinito. Y lo mismo, el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo es igual a menos infinito al cubo, que es menos infinito. ¿Okay? Aquí se cumplen la regla del signo. Si fuera a la 4 o al cuadrado, el negativo se convierte en positivo. Es decir, las variables solas no son problema. No son problema. ¿Cuál es el problema? El problema es, bueno, ni las constantes. Un último ejemplo y ya. El límite cuando x tiende a infinito de 3x al cubo, por ejemplo, ¿cuánto va? Bueno, vamos a colocar al cuadrado, porque ya tenemos un cubo. Bueno, esto es 3 por infinito al cuadrado, y esto es infinito, porque cualquier infinito al cuadrado es infinito, y cualquier cosa finita por infinito es infinito, siempre y cuando ese finito sea distinto de 0. Y pasa lo mismo, el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x al cuadrado, bueno, lo mismo, 3 por menos infinito al cuadrado, y esto es infinito, positivo. ¿Por qué? Porque 3 por menos infinito al cuadrado es infinito, y debido a que menos infinito, menos al cuadrado es positivo, infinito al cuadrado es infinito, y 3 por infinito es infinito. Entonces, el problema no es ese, el problema está en que si tenemos el siguiente polinomio, ¿qué pasa? Si tenemos el polinomio, el límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado menos x. Aquí la cuestión no se vuelve tan intuitiva, porque si nosotros sacamos la cuenta, esto es 3 por infinito al cuadrado menos infinito, y esto sería 3, esto sería infinito menos infinito. Este es el tipo de indeterminación. Tenemos una determinación del tipo infinito menos infinito. Entonces, cuando tenemos polinomios, la combinación de signos es la que nos ocurre el problema. Otro ejemplo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado
eh, poner mejor al cubo. 3x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1. ¿Ok? Esto es igual, por ejemplo, si sacamos la cuenta, esto sería infinito más infinito menos infinito menos 1. Infinito más infinito, ¿cuánto va? Eso da infinito. Menos infinito menos 1. Y este 1 es despreciable porque infinito menos 1 es infinito, esto no importa. Entonces, esto es infinito menos infinito. Cuando tenemos un polinomio con combinaciones de distintos signos, ocurren los problemas. Porque ¿qué pasa? Si tenemos infinito más infinito, eso no es problema, porque algo grande más algo grande sigue siendo algo grande. El problema es cuando hay que restarlo, porque como el infinito es un concepto, esos tamaños varían, porque el crecimiento de algo puede ser más rápido que el de la otra función. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hay un infinito en este caso que es generado por ejemplo, 3x al cubo. Y hay un menos infinito que es generado por menos x. Entonces, ¿quién crece más rápido? Ok, ¿qué concepto es más rápido? ¿O es más grande? Bueno, simplemente si nosotros agarramos una tablita y ponemos 3x al cubo más x cuadrado, y otra tablita colocamos el menos x. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos dos conceptos. Un concepto que es todo esto que está acá, que es el que da el infinito, y otro pedacito que está acá, que es el que da el menos infinito. Si nosotros agarramos y ponemos, por ejemplo, 1, ¿cuánto va a dar eso? Eso va a dar 4. Y si ponemos menos 1, eso va a dar, si ponemos 1 va a dar menos 1. ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, 3? Ok, vamos a sacar la cuenta. 3 por 3 al cubo más 3 al cuadrado. Ok. 3 por 27 más 3 al cuadrado, que es 9. 3 por 27 es 3 por 7, 21. 3 por 2, 6. Y llevo 2, 8, más 9. Y esto sería 90. Y esto sería simplemente menos 3, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando? Que el concepto que está acá, cuando vamos subiendo, porque el x es de infinito, es decir, yo tengo que hacer crecer x. Primero pongo el 1. ¿Qué pasa cuando pongo 1? La diferencia son solo 3 unidades. 4 menos 1 es 3. Luego cuando coloco 3, ¿qué está pasando? Veamos la diferencia. 90 menos 3, ¿cuánto da? 90 menos 3 da 87. Entonces está aumentando la diferencia. ¿Ok? Repito, vean, tenemos esta expresión 3x cuadrado más x cuadrado, que no hay problema con ella, porque si sustituimos el infinito de infinito, y tenemos otra expresión que da menos x. ¿Ok? Y se están restando. Entonces, eso, si sustituimos de forma ingenua, recordemos que esto nos está dando infinito menos infinito, porque estamos restando esta expresión menos esta expresión. Entonces, eso puede ser positivo, negativo o cero. Pero para saber esto tenemos que sacar la cuenta de forma manual, a priori, no siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos al infinito, vamos a empezar con números pequeños. 1. Bueno, la expresión de la izquierda da 4, la expresión de la derecha da 3. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es 3. Ok, vamos a seguir subiendo. Bueno, en los polinomios, ¿qué pasa? Como los polinomios tienen un comportamiento intuitivo, bueno, si sustituimos el 3, esto sigue aumentando. ¿Cuánto va a dar? Bueno, sacamos la cuenta y dio 90. Esto también sigue aumentando de forma negativa, pero ¿cuánto? Menos 3. Ahora la diferencia, ¿cuánto va a ser? La diferencia va a ser 87. Vean, la diferencia está aumentando. Entonces, si yo sigo aumentando los valores, les aseguro que la diferencia va a seguir aumentando. Y eso nos está diciendo que este número que está acá en el límite, entre más grande se hace el x, mayor va a ser.
Porque vean el ejemplo de un número pequeño da 3, un número un poquito más grande da 87, entonces entre yo vaya aumentando el x, la diferencia va a crecer exponencialmente en este caso. Eso indica que este límite da infinito. Esto se llama la regla rápida, la regla de sustitución. ¿Qué dice la regla de sustitución? Que si tenemos el límite, cuando x tiende a infinito, de un polinomio, solo debemos fijarnos en el grado del polinomio, infinito o menos infinito, ¿ok? Eso es indiferente. Porque el grado del polinomio es el que aumenta, es el que lidera el crecimiento. ¿Ok? Repito, ¿por qué el de la izquierda crece más rápido que el de la derecha? Por el grado. Como este tiene un grado mayor que el de la izquierda, este polinomio tiene grado 3 y este tiene grado 1. Por lo tanto, ¿qué crece más rápido? El del grado 3. Y el de grado 3 sabemos que es de infinito. Entonces, ese ejercicio simplemente, si teníamos el límite cuando x tiende a infinito, de 3x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1, ustedes simplemente, ¿qué van a hacer? Bueno, van a ver qué es lo que tiene mayor grado. Bueno, el que tiene mayor grado es esto. Entonces esto se reescribe como el límite cuando x tiende a infinito de 3x al cubo. ¿Por qué? Porque lo demás es despreciable. ¿Por qué es despreciable? Porque es un polinomio y el factor con el mayor grado es el que lidera el crecimiento. Entonces, ¿esto qué va a dar? Esto va a dar infinito. 3 por infinito al cubo. ¿Y cuánto es esto? Infinito. De igual manera, ¿qué pasa si tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de 8x a la 5 menos 7x al cuadrado menos 3x más 10? Igual manera, la regla de crecimiento. ¿Cuál es el grado mayor? 5. Entonces, lo demás, como el límite tiende a infinito, lo demás es despreciable. Entonces, disculpen. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito de 8x a la 5. Si ustedes hacen sustitución ingenua, esto va a quedar 8 por infinito, menos infinito a la 5. Y esto da menos infinito. Por último, cabe destacar que para los casos finitos, los polinomios solo se sustituye directamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen el límite cuando x tiende a 2 de x al 3 menos x menos 1, recuerden que los polinomios son funciones continuas en todo su dominio. Por lo tanto, los límites finitos de polinomios son directamente resolvibles con sustitución. 2x al cubo menos 2 menos 1 sería 8 menos 2 menos 1, y esto da 5. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos, ya para repasar y terminar la parte de polinomios, cuando tenemos límite de polinomios, nos fijamos en el mayor grado, y con la regla de crecimiento, ese es el que indica el valor del polinomio, tanto para infinito como para menos infinito. Y cuando tenemos límites finitos, de tendencias finitas de polinomio, simplemente realizamos sustitución ingenua, pues el polinomio es continuo. Ahora, el tema se complica cuando tenemos funciones racionales. ¿Cuáles son las funciones racionales? Funciones racionales. Una función racional es una función de la estructura f de x igual p de x sobre q de x, donde p y q son polinomios. ¿Ok? ¿Qué significa eso?
Bueno, supongamos que tenemos el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 3 de x menos 2 sobre x más 5. Esto es una función racional, este es un límite. Entonces, hay dos casos. El caso cuando el x tiende a un número finito y el caso cuando x tiende a infinito menos infinito. Cuando x tiende, vamos a empezar con el más fácil, que es cuando x tiende a un número finito y no hay problemas. Cuando tenemos una función racional, siempre tenemos que fijarnos en que, y si el límite tiende a un valor finito, que ese valor finito no cause problemas en el denominador. En el numerador no importa tanto, pero el denominador es crucial. Pues si el denominador es 0, recordemos que no podemos dividir por 0. Entonces, ¿qué pasa? Que este límite de una función racional, cuando x tiende a 3, tiene algo particular, que el 3 no causa ningún problema en el denominador. Pues si ustedes sustituyen de forma directa x, el 3, donde está la x, por sustitución ingenua, entonces 3 menos 2, y esto es 3 más 5. ¿Cuánto va a dar esto? 3 menos 2 es 1, y 3 más 5 es 8. Esto es el límite de un octavo. E inclusive, si tienen un límite x menos 2 sobre 7 menos x, que el numerador se haga 0 no importa, porque el problema es el que lo da el denominador. Por lo tanto, esto sería ser 2 menos 2, 7 menos 2, sería 0 entre 5. Y cualquier número, 0 entre cualquier número siempre da 0. El problema de la fracción racional no se vuelve complejo es cuando tenemos el siguiente caso. El límite cuando x tiende a 3, por ejemplo, 1 sobre x menos 3. Este límite hay una clara indeterminación. ¿Y cuál es la clara indeterminación? Que estamos dividiendo por 0. Pues si hacemos una sustitución ingenua, esto sería 1 sobre 3 menos 3, y esto es 1 sobre 0. Indeterminación. Ok, entonces el problema es en cómo se levanta esa indeterminación. Hay unos casos en los cuales se puede levantar y otros casos en que no. Si el límite puede dar un valor finito o infinito o no existir. En este caso el límite no existe. Ok, pues aquí de lleno ya sabemos que no podemos simplificar, porque esto ya está simplificado. Entonces lo que podemos hacer es ver los límites laterales. Ok, esto es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Claro, porque recordemos, en la clase anterior vimos que si los límites laterales son iguales, el límite existe. Si los límites laterales son diferentes, el límite no existe. Entonces, ¿cuánto da esto? Bueno, esto simplemente, si sacamos la cuenta, esto es 3 por la derecha menos 3. Perdón. Vamos a hacerlo por paso. ¿Cuánto da este límite? Bueno, si ustedes hacen una sustitución directa del límite, esto va a dar 1 sobre 3 por la derecha menos 3. Y esto da 1 sobre 0 por la derecha. Y esto es infinito. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es 0 por la derecha? Bueno, si se acuerdan de su clase anterior, cuando hablamos de tendencias por la derecha y por la izquierda, si nosotros tenemos el plano cartesiano y aquí está el 0, 0 por la derecha es esto, acercarse al 0 por la derecha, de forma intuitiva. Entonces, ¿cuánto valen los números cuando yo me acerco a 0 por la derecha? Bueno, un valor a la derecha de 0 puede ser fácilmente 0.1. Por ejemplo, otro valor a la derecha de 0 puede ser 0.01. Y entre más yo me acerque van a ser más pequeños, 0.0001. Si ustedes agarran su calculadora y dividen 1 entre 0.001, por ejemplo, eso va a dar un valor grande. Y como esto es un límite, yo me tengo que acercar a 0 por la derecha de forma infinita, muy pegado a 0 por la derecha. Entonces este número puede ser 0,000001.
Cuando hagan esa división, 1 entre 0 por la derecha, que es 1 entre este, por ejemplo, va a dar un número muy grande. Es decir, que entre más yo me acerque a 0 por la derecha, más grande va a ser el número. Por lo tanto, es infinito. Y pasa lo mismo. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, de 1 entre x menos 3, es igual a 1, 3 por la izquierda, menos 3. Esto es 1, 3 por la izquierda, menos 3 es 0 por la izquierda. Y de forma análoga, les queda de ejercicio a ustedes entender esto va a dar menos infinito. Por lo tanto, en este caso particular de 1 entre x menos 3, ese límite no existe. El límite cuando x tiende a 3 de 1 entre x menos 3 no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales son diferentes. Entonces, en general, cuando tenemos una fracción de polinomios, puede ocurrir el caso en que el límite no exista. Ahora, vamos a dar otro tipo de ejemplos. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a igual a 3 de x menos 3 sobre x cuadrado menos 9. Un ejemplo sencillo. Si ustedes sacan la cuenta, ustedes pueden hacer esto con límites laterales y les va a dar algo curioso. ¿Qué les va a dar con límites laterales? Que el límite existe. Pero hacerlo así puede ser complejo porque no va a ser tan intuitivo sacar la cuenta. En este caso, lo que se debería hacer es simplemente aprovechar que esto se puede simplificar. Lo de abajo es un producto notable, sería x menos 3 por x más 3. ¿Y qué pasa? Que como estamos hablando de límites, esto se puede simplificar y queda el límite cuando x tiende a 3 de 1 entre x más 3. Y esto no hay problema, porque si hacemos sustitución ingenua, esto va a dar 3 más 3, que es igual a 1 sobre 9. Entonces, el límite de esta función racional es sencillo de calcular, porque si nos damos cuenta de la simplificación, al simplificar queda una función que es continua, que no tiene problemas en ese punto de tendencia, y con la sustitución da el resultado. Entonces, cuando tenemos una función racional que tiende a un punto, tenemos varios casos. Caso 1, que no haya problemas en ese punto, como es el caso que fue el primero que hicimos. En ese caso, el valor da directo. Caso 2, que haya problemas. Entonces, el caso 2 se divide en dos casos. El primer caso, en el cual no podemos simplificar. Entonces, generalmente, en ese caso hay que estudiar los límites laterales, como fue lo que hicimos. Y caso 2.2, que sí podamos simplificar. Y cuando podemos simplificar, como es este que acabamos de ver, podemos llegar a un resultado interesante. ¿Cuál es el resultado interesante? Resultado 1, que al simplificar podamos sustituir directamente. Caso 2, que no lo hemos visto, que igual podamos simplificar, pero el límite sigue siendo que no existe el límite. Por ejemplo, que en vez de ser x menos 3 fuera x más 3 sobre x cuadrado menos 9. Igual, aquí nosotros podemos simplificar. Quedaría x más 3 sobre x más 3 por x menos 9, menos 3, perdón. Ahora, esto se simplifica con esto, y que va a quedar 1 entre el límite, cuando x tiende a 3, de 1 entre x más 3. Y bueno, menos 3. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, ahora quedó, después de simplificar, este problema. Y bueno, ya sabemos que esto no existe. Lo vimos en el primer ejemplo. Entonces, el simplificar nos ayuda a dos cosas.
a resolver más rápido el límite. ¿Ok? Entonces ya vimos los casos finitos. Estos son los problemas de las fracciones racionales cuando tenemos casos finitos. ¿Cuáles son los siguientes problemas que son más fáciles inclusive de tratar? Los casos cuando tenemos un límite, cuando x tiende a más, menos, infinito, cualquiera de los dos, de una función racional, p de x sobre q de x. Ok, aquí hay algo muy importante, que es el tema del grado. El grado es un factor importante. Un factor importante. Ok, vamos a ver el primer ejemplo. El límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos x al cuadrado sobre x menos 1. Esto en el libro, si no me equivoco, se llama regla rápida, no recuerdo exactamente el nombre. Pero, ¿qué pasa? Nosotros de igual manera, esto tiene que ver con la velocidad de crecimiento tanto del numerador como del denominador. Entonces, este límite, ustedes pueden hacer el cuadro como hicimos en el video, en la primera parte, en el video anterior, del crecimiento, pero no hace falta. Pues, ¿qué pasa? Ya sabemos que este límite es despreciable, son despreciables los términos que están con menor grado en el numerador. Es decir, que yo puedo simplemente colocar x al cubo. ¿Por qué? Porque por velocidad de crecimiento, ¿qué crece más rápido? El x al cubo. Entonces el menos x cuadrado no manda el x al cubo. Y de igual manera, por velocidad de crecimiento, en el denominador, este menos 1 no importa, porque crece más rápido la x. Entonces queda esto. Entonces simplifica el límite cuando x tiende a infinito, y queda x cuadrado por simplificación, y esto es infinito por sustitución ligera. ¿Ok? Entonces cuando tenemos una división de polinomios, lo que se hace en general es simplificar los polinomios por la regla de crecimiento y sacar la cuenta. Otro ejemplo, el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos x menos 3 sobre x a la 7 menos x a la 5, por ejemplo. De igual manera, velocidad de crecimiento, que crece más rápido en el numerador, la x al cuadrado. Por lo tanto, el menos x y el 3 es despreciable. Que crece más rápido en el denominador, el x a la 7. Pues el 5 tiene menor grado, es despreciable. Si simplificamos, ¿qué va a quedar? El límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x a la 5. Y esto es 1 entre, aquí es menos infinito, ok, perdón, me faltó el menos. Esto es 1 entre menos infinito. ¿Y cuánto es 1 entre menos infinito? Bueno, 0. Entonces, los límites de fracciones, de funciones racionales de tendencias infinito menos infinito son sencillos gracias a la velocidad de crecimiento. Y cuando tenemos un punto finito es un poco más problemático porque tenemos que estudiar el comportamiento de la función de acuerdo a cómo podemos simplificarla o no. Y generalmente tenemos que usar límites laterales.